Por esto digo, leamos la Biblia y la entenderemos solo. Sino cuando nos la explican con el misterio, que es una revelación. Porque ellos, los que sabían escribir, eran pocos. Escribían para ellos. Para los pocos que sabían escribir. ¿Qué hacían? Se escondían cosas entre ellos. ¿Entendéis que es absurdo solo en pensarlo? Escribían para tener la memoria de cosas, puesto que quien las leía las entendía. Eso es todo, somos nosotros que no debemos entender. Así como cuando se habla, estoy improvisando, no sé si os gusta o no, pero cuando se habla de la edad de oro, hagamos por un momento un razonamiento. De tontos, no, perdón, de tontos. Vosotros no, yo soy el tonto, no quiero ofender a nadie. En nuestra vida y en vuestra vida cotidiana, ¿para qué sirve el oro? Para nada, dijo el público. Sirve para la tecnología. Si no existiera, viviríamos toda la vida sin oro. Es decir, el oro para la vida cotidiana no sirve para nada. Estaríamos sin celulares. Pero yo hablo de la vida. Todos los relatos antiguos nos hablan de la edad de oro y todos nos dicen que era la edad en que los dioses caminaban con los hombres y el oro les hacía falta a los dioses. Porque nosotros no nos sirve para nada, sino a quien maneja la tecnología. En Sudáfrica han encontrado 3 minas datadas de 25 a 30 mil años. ¿Quién excava hace 25 o 35 mil años? Pensar en un hombre en el Paleolítico, que pasa por la orilla de un río, mira una pepita de oro relucir, pequeña, 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 y dice, espera un momento, la extraigo de la piedra donde está incrustada. Después encuentro otras millones, las hago fundir y me hago con ego yo algo. Pero ¿cómo puede ocurrírsela a alguien algo así? No lo haríamos ni siquiera nosotros. Si la vemos, la agarramos y la llevamos a casa y la ponemos en un frasquito. Mira qué cosa acabo de descubrir y se acabó. Pero aunque si hubiese habido un hombre, ¿sabéis aquellos que usaban las lascas de sílex? Que va a esa cosa allí y piensa en todo lo que puede hacer, o sea, nada. Y la agarra y después ¿qué hace? De temperatura de fusión del oro, 1064 grados. Hacer todas las hogueras que queráis. Después me decís qué temperatura tiene. ¿Cuánta temperatura alcancéis con solo hogueras? Pero ¿no es más fácil, más de sentido común, creer en lo que nos han escrito los antiguos, que a diferencia nuestra no tenían tiempo que perder al escribir? Pues nosotros nos ponemos delante del PC, de la computadora, escribimos, no me gusta, y lo borramos. Y es que antes costaba escribir, y para ello era precisos en todos. Precisos cuando registraban el cargamento de los almacenes. Después de repente se volvieron idiotas. No tenían tiempo que perder relatando fábulas, no la tenían. Han mantenido la crónica de la memoria. Pero si yo como tonto razono un momento sobre ello y pienso que el hombre del Paleolítico que ve esa cosita amarilla imagina lo que puede hacer, no existe, puesto que no se puede hacer nada con el oro. Se volvieron potentes los antiguos porque alguien les enseñó a trabajar el hierro. ¿Y sabéis por qué? Porque él construía las armas, hacer 2 espadas de oro y hacerlas combatir entre ellas. O que combatía una de oro y otra de hierro. Al primer golpe, la de oro la dejáis allí y escapéis. No sirve para nada, el oro. Ni siquiera para hacer guerras, que era lo único que interesaba aquel tiempo. Se necesitan metales importantes. El oro sirve a los que saben hacer con ellos. Por lo tanto, a nosotros nos ha enseñado a excavarlo y a trabajarlo, pues el hombre del Paleolítico, cuando estaba en aquellas minas, no existe, no se le ocurre a nadie. Además, no habría sabido cómo hacer y qué hacer. Entonces debemos pensar en ellos, que nos han hecho, que nos enseñaron y nos consiguieron alimento. Antes nos lo has dicho, no hemos entendido. Nos proporcionaron alimentos y nos han hecho de una cierta manera. Y nos hicieron quizá con algo que venía de otro lugar.
Y ahora dejo la palabra a Máximo y os pido solo una cosa. Como Máximo es mucho más preciso que yo, infinitamente más preciso, seguir bien el análisis que hace, porque allí encontraréis la documentación de lo que dice. Es algo extraordinario, realmente pone un poco la piel de gallina por las cosas que salen. De hecho, luego haremos un trabajo juntos. Por el momento nuestros trabajos son telefónicos. Pero después todo será concreto para la alegría de mis adversarios. Al menos así tendrán otro tema para hablar. Entonces ahora os dejo con Máximo. Me siento tranquilo, pero escuchar bien, porque son una serie de argumentos que ponen la piel de gallina. Entra Máximo Barbeta. Gracias, Mauro, por las bonitas palabras que tienes sobre mí o siempre para mí. ¿Podemos empezar con la dirección? Sí, ok. Os doy preestreno porque no había tenido la posibilidad de decírselo a Mauro, dado que mencionó el oro. Hay un versículo en el Éxodo 32:22, que es uno de los tantos misterios de la Biblia. Nombran cosas que parecen increíbles, paradójicas. Y os los leo. Esta es de las ediciones paulinas de la Biblia. Según mi parecer, será uno de estos argumentos por los cuales será oportuno profundizar en el futuro, porque seguramente hay situaciones muy extrañas, y los voy a leer. ¿Sabéis que habla del episodio del becerro de oro? Cuando Moisés está en el Sinaí y recibe las tablas de la ley. Gracias a la ayuda, las primeras tablas de la ley de parte de Yahvé vuelve abajo. Mientras tanto, los israelitas construyeron, digamos, pidiendo repetidas veces a Aarón que les hiciese un ídolo que reflejase el culto que habían dejado en Egipto, y donan objetos, collares de oro, anillos, y construyeron este becerro de oro. Moisés baja y levemente irritado, apenas lanza las tablas de la ley que apenas ha recibido de Yahvé contra el becerro de oro y dice: mira, basta que me haya alejado, mira a los que se han convertido en esto, y su ira, al menos eso parece, se desata sobre este becerro de oro. Repito, Éxodo 32:20. Tomó el becerro que había hecho, lo quemó en fuego, lo destrozó hasta hacerlo polvo, y lo esparció sobre la superficie del agua y se la hizo beber a los hijos de Israel. Ese hecho parece increíble. En mi opinión, hay significados ocultos, sean rituales o sean fruto de una tecnología, digamos, quizá tomadas del antiguo Egipto, por lo cual podríamos hablar de un uso alquímico del oro. El oro tiene propiedades, digamos, también médicas. Últimamente ha salido en internet información sobre las propiedades del oro, no solo del oro, también de la plata. Y nos preguntamos, ¿lo sabemos ahora o los hebreos lo sabían ya antes? Es uno de los grandes misterios que estaremos destinados a intentar profundizar. Gracias por la atención, por las bonitas palabras. Como dijo Mauro, yo tengo que tener un soporte vivísimo, porque considero que si hay algo que se pueda ver, todos los espectadores están particularmente interesados. Hablemos un momento de lo que es el concepto de la creación que ocupa el primer libro del Génesis, también parte inicial del segundo capítulo. Lo extraño es que en las traducciones todos los matices del significado al interno de los verbos que los hebreos usan para decir el término creación se pierde completamente. Se habla que de ha hecho o ha creado, pero en realidad, como podemos ver, no era así de simple. Los hebreos eran muy precisos y muy determinados en certificar cuáles eran los verbos usados en la creación. Estos verbos eran 4. Aquí vemos los 2 primeros, luego sucesivamente veremos los otros 2. El primero es asa, que podremos definir como el equivalente al inglés como to make o to do, el hacer.
O sea, la operatividad del hacer, o sea, el nivel de planificación, o sea, el nivel de prepararse, o sea, de iniciar un trabajo que está sin terminar. Sucesivamente tenemos el verbo bara, que en el primer capítulo del Génesis, Bereshit bara Elohim, está extremadamente difundido, muy presente y extremadamente recurrente, y es el que se usa tranquilamente para la labor de la creación. Pero lo extraño es que la etimología del verbo bara, crear, no es una creación como podemos imaginar. O sea, una creación que implica una pérdida de sustancia. Es decir, aquí hay ejemplos llamativos extraídos del léxico del Antiguo Testamento, de antiguos diccionarios, que nos decían que sí, era una creación, pero llegaba en una pérdida de material, un excedente que no era usado, digamos, como un escultor que tiene un bloque de mármol, de piedra, de una cierta dimensión, claramente piedra bruta, le quita un trozo, le da vida a algo, le da forma, que tiene la intención de hacer, el resto de material es desechado. Así tenemos ejemplos, ramas que se convierten en bastones, ramas finas en flechas, cañas que pasan a ser plumas de escribir, en sustancia nos dicen los exégetas, algo que es extraído de la existencia que antes no existía. Adelante. Estos son los otros dos verbos presentes en el Génesis. Uno es el verbo yatzar, que quiere decir plasmar, formar, crear, usando un seudónimo de como. Podría ser el de Lotzer, o sea, del dios alfarero, que señalaba acá del dios Nun, el dios alfarero del Alto Egipto que plasmaba a la humanidad en su entorno. Y en el caso hay una evolución respecto al precedente término bará, porque aquí el material usado es, digamos, a disposición, es usado completamente. De hecho, de las definiciones de los exégetas bíblicos, en este caso, algo que existe y es moldeado. Por lo tanto, estamos un paso adelante. Por último, en el último verbo destinado a la creación, el verbo baná, que quiere decir construir, edificar, entendiendo propiamente el sentido urbanístico, y aquí lo vemos porque será la definición de la construcción o de la creación. Siga más adelante, ¿ok? Y veamos cómo la Biblia describe el momento de la creación del Adán, que normalmente es considerado el hombre, pero la Biblia usa el término Adán y parece que no sea justamente un sinónimo intercambiable entre Adán y hombre. La parte, y dijo Elohim, hagamos, notar que es usado el término asá. Por tanto, prepararse a hacer un trabajo, comenzar a trabajar, pero no es una forma operatividad plena. Dice, hagamos Adam, sin artículo, con la imagen de nosotros. Nosotros es Nutzelem, es la imagen. Ahora veremos, aquí se restablecen estudios que se han mencionado Mauro, que es el Selem, a nuestra semejanza. Esta vez nu refiere a nosotros, is de mut, semejante, plural, desinencia, del femenino plural, y dominan sobre las peces del mar, los volátiles del cielo, las bestias de la tierra, y sobre cada reptil. Y creo en este punto que no estamos ya en una dimensión de planificación de una intervención, sino que es una intervención, empieza en ser construida y se habla de Bará. Elohim creó lo Adán mediante la imagen de él. Notar que hemos pasado abiertamente. Esto no obstante, los intentos que han hecho para decir el plural de abstracción, sí, pero se da el caso que en el versículo primero se usa el plural de abstracción, nosotros, y en el versículo sucesivo se convierte en tercera persona. Probablemente, según mi opinión, la de Mauro se refiere a una primera parte, a una reunión que hacen los Elohim. Podemos definirla con el término anglosajón de briefing, un summit, donde se decide qué tipo de planificación dar. En la segunda parte, disculpad un momento, este discurso los hebreos se lo plantean continuamente, lo han hipotizado un montón de veces y hacen hipótesis sobre con quién se reunían o se reunían con sus colaboradores, se reunían con sus ángeles, pues no lo saben. Pero no esconden que allí hay una reunión.